Mi informe final habla sobre los derechos de alimentos a favor del acreedor. Mi investigación la fundamenté en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que define los alimentos como todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades del ser humano. El objetivo es analizar y dar a conocer los aspectos generales de la pensión alimenticia en el Estado de México. Esto para demandar o exigir el cumplimiento de los deberes alimenticios. El objetivo en específico es dar a conocer las vías y el procedimiento a seguir en los juicios de la demanda de alimentos, esto con el fin de aplicar las normas jurídicas y existentes en nuestra legislación y de esta manera poder solicitar alimentos en las vías correspondientes, ya que en nuestro país es muy común encontrar un gran número de mujeres y niños en abandono total por el incumplimiento del pago de alimentos a cargo de un padre irresponsable, ya que desconocen que es un derecho que ellos tienen y que es posible exigirlo por una vía legal. El planteamiento del problema para realizar mi investigación es analizar y dar a conocer los aspectos generales de la pensión alimenticia en el Estado de México, así como también la regulación jurídica de la misma. Esto para demandar o exigir el cumplimiento de los deberes alimenticios y proponer soluciones ante las injusticias y contradicciones existentes en nuestra legislación y que no existan ya tantos seres humanos o tantas familias en este aspecto. La delimitación del tema se realiza en el estudio con madres de familia que se han asignado una pensión alimenticia que residen en el Estado de México o que se encuentran en una situación de separación o de divorcio y están exigiendo o están pidiendo una pensión. La metodología que se utilizó para realizar esta investigación se llevó a cabo para recabar toda aquella información relevante con respecto al tema planteado, como lo fueron los buscadores de Google, que fueran de confianza y tuvieran información real y veraz. La selección de fuentes de investigación, la organización de la información, los criterios de evaluación de la información, ideas principales y secundarias, citas en el informe, recabación de la información más relevante. Todo esto se realizó conforme a fichas y se fueron haciendo cuadros sinópticos para poder realizar la recabación de la información. También se utilizaron diversos materiales como fueron videos, revistas, sitios web, mapas mentales, para de esta manera poder llegar a un planteamiento de interrogantes que realizaríamos más adelante en nuestra encuesta. Las interrogantes que yo realicé para realizar estas encuestas son: ¿a quiénes se les da la pensión alimenticia? ¿Qué es la pensión alimenticia? ¿Cuál es la administración que se le debe de dar al monto de alimentos por parte del alimentista? ¿Qué comprende la pensión alimenticia? ¿A quiénes se le brinda la pensión alimenticia? ¿Qué se debe de hacer al momento de obtener la pensión alimenticia? ¿Cómo se establece la pensión alimenticia? ¿Cómo es asignada la pensión alimenticia? Después de realizar todas estas interrogantes, se pasaron a una encuesta, a donde se le aplicó a 20 personas, en este caso mamás o mujeres que se encontraban en esta situación. Se realizaron diversos interrogantes para poder conocer los conocimientos que ellas mismas poseen sobre el tema que estamos desarrollando. Con las respuestas anteriores se deriva lo siguiente, que más del 60% de los encuestados o de las encuestadas tienen nociones poco fundamentadas sobre los derechos de alimentos. El resto de la población representa a aquellos pobladores que no le toman gran importancia a este tema, ya sea porque no han pasado por alguna situación de pensión alimenticia o simplemente porque son personas que están solteras. Los resultados teóricos que se realizaron a partir de este tema fueron las siguientes. ¿Qué es la pensión alimenticia o alimentos?
Esto quiere decir que se inicia señalando que existe una gran variedad de conceptos que definen y detallan y precisan las características que deben de tener los alimentos. Las características de los alimentos son que deben de ser recíprocos, que deben de ser intransferibles, que deben de ser inembargables, imprescriptibles, intransigibles, proporcionales, divisibles y preferentes. No deben de ser compensables ni renunciables, no se extinguen en un solo acto. El derecho de alimentos no puedes renunciar a este derecho siempre si son menores de edad. El derecho alimentario se trata de una obligación que surge por un hecho de indefensión o incapacidad del menor que no le permite valerse por sí mismo, surgida de dos situaciones particulares. La primera es el estado de indefensión, la segunda, el parentesco consanguíneo o civil. El deudor alimentario, siendo este uno de los sujetos que intervienen en el cumplimiento del derecho alimentario, siendo él quien por voluntad propia o de forma legal los proporciona para el sano desarrollo del menor. En este caso estaríamos hablando del padre que da los alimentos. La extinción del derecho de pensión alimenticia termina o existe en el momento en el que termina esta obligación las contempladas en el Código Civil vigente en el Estado de México, como lo es cuando deja de necesitar los alimentos, que en este caso podría ser que él cumpla la mayoría de edad y ya no se encuentra estudiando, o hasta que el hijo o el acreedor termine una carrera que puede llegar a ser hasta los 24 años de edad. En el caso de injuria o falta o daño grave al deudor de la conducta viciosa, si en este caso fueran los hijos o alguno de los acreedores que tuvieran alguna adicción, puede el deudor poder pedir la extinción de este derecho, la muerte del acreedor o del deudor. Es así como se termina este derecho. Las conclusiones a las que yo llegué al realizar mi tema es de que la